Bienvenidos a un tiempo de reflexión en nuestros cortos Zion. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de la importancia de nuestras relaciones personales, pero en la convivencia presencial dentro de la iglesia local. O sea, cuando llegamos a la iglesia y esa convivencia, esas relaciones a las que estamos llamados por el Señor a tener unos con otros estando en la iglesia local, cuando estamos en una reunión, cuando estamos sirviendo, cuando llegamos al servicio, como dicen algunos, o al culto, dicen otros. Quiero hablarles, como habíamos comentado en el corto anterior, hablarles durante estos 2-3 siguientes cortos de reflexión acerca de la importancia que tiene para nuestras vidas el podernos conectar correctamente, relacionarnos correctamente con los demás dentro de la iglesia local. Y vamos a ver en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo en el versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, dice Jesús, a menos que permanezcan en mí. Así que cuando nos visualizamos conviviendo con otros dentro de la iglesia local, en nuestras relaciones con otros, dentro de la congregación o dentro del servicio, como queramos llamarle, tenemos que entender que las palabras del Señor Jesús nos está abiertamente diciendo que para que usted y yo, que estamos ahora en Cristo, que estamos conectados en una iglesia local, que hemos decidido empezar a echar raíces en una familia de fe, bajo un techo de una casa espiritual localmente hablando, para poder ser productivos tenemos que entender que tenemos que estar conectados, conectarnos con otros. Es muy importante este principio bíblico. Así que justo antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo se tomó el tiempo, aquí en Juan capítulo 15, versículo 4, y les dio estas instrucciones que acabamos de leer en el verso 4 a sus discípulos. Minutos antes de él subir a la cruz, de ser llevado a la cruz, él se tomó el tiempo de decirles: permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Jesús abiertamente nos está enseñando que para poder estar conectados espiritualmente, o que veamos la importancia de la conexión espiritualmente, Él lo compara con el estar ligado a la vid. Y no vamos a poder nosotros, según el Señor Jesús, no vamos nunca a poder nosotros a tener fruto en nuestras vidas espiritualmente hablando, no vamos a poder ser productivos en nuestras vidas si andamos por nuestra propia cuenta. Jesús de una manera abierta nos está enseñando que tenemos que estar conectados con otros. Y lo vemos en el mundo natural. Por ejemplo, en el mundo de las plantas, una rama, y usando el ejemplo del Señor Jesús mismo, de la vid, una planta, en cualquier planta, pero yo me estoy imaginando, porque Jesús está hablando aquí en el verso 4 de una vid. Entonces, si le cortas una rama a esa planta, no va a poder producir, definitivamente no va a poder producir fruto. Es igual sucede con usted y sucede conmigo. Igual sucede con nosotros si no estamos espiritualmente conectados a la iglesia local. Si no estamos nosotros enchufados a la vida espiritual de una iglesia local, pues vamos a carecer de apoyo. Y vamos a empezar como en el mundo natural pasaría con una planta a la que le cortamos una rama. Empezamos a marchitarnos, empezamos a agüitarnos, a enfadarnos, a ser indiferentes, etcétera, y empezamos a bajar tanto en lo espiritual como empezamos a bajar nuestra energía espiritual, también afectando a nuestra vida emocional, y nunca vamos a poder ser productivos en nuestras vidas. Hemos aprendido bastante sobre la ley de la siembra y la cosecha, sabemos bastante de ello. Por ejemplo, en la primavera es cuando se siembran muchas verduras, muchas semillas frutales, las plantas, etcétera. Si se corta una rama de una planta que empieza a crecer, ya no va a poder producir ese fruto conforme a ese género. Tiene que estar, ¿qué? Tiene que estar conectada, tiene que estar completa para poder dar frutos. Entonces, aquí creo que surge una pregunta muy importante.
¿Qué tipo de frutos deberíamos usted y yo, como cristianos, como hijos e hijas de Dios que somos, qué tipo de fruto deberíamos de producir nosotros cuando estamos conectados correctamente en el cuerpo de Cristo? La respuesta nos las da el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5. Dice que el fruto del Espíritu, miren la lista qué preciosa, dice el fruto del Espíritu es amor, dice es alegría, es paz, es paciencia unos con otros, amabilidad unos con otros, es bondad, fidelidad, humildad. Y Pablo termina la lista con dominio propio. Esos son los frutos que nosotros debemos de dar. Yo no sé usted, yo no sé tú, pero yo la verdad a mí me gustaría ser mucho más amoroso, créeme. Me gustaría producir más fruto en el área del amor en mi vida personal. También me gustaría ser mucho más alegre de lo que ya me considero que soy. Me gustaría estar mucho más lleno de gozo. ¿Por qué no? Me gustaría estar más en paz. No solamente conmigo mismo, no solamente mi relación con Dios, sino en paz con otros. Me gustaría ser, ¿por qué no?, mucho más amable de lo que ya me considero amable con los demás. Me gustaría hacerlo, me gustaría ser más, me gustaría crecer más, producir más fruto en el área de la amabilidad, incluso cuando no me traten bien. Yo quiero ser amable, aun cuando no me traten bien. Me gustaría ser siempre una persona afable, apacible, buena con los demás, buena onda, chido, como dicen con los demás. Yo siempre quiero ser fiel, siempre quiero permanecer fiel, nunca ser infiel en ningún sentido. Quiero poder guardar, quiero poder caminar todos los días guardando, cumpliendo en cada una de las promesas que yo hago para con Dios, para con la gente que amo, la gente que sirvo. Me gustaría, ¿por qué no?, crecer en mi habilidad, en mi humildad, en mi trato apacible, afable con los demás. Eso es el llamado que el apóstol Pablo nos está haciendo a producir, el llamado fruto del Espíritu. Y todo eso lo podemos hacer cuando estamos conectados a una iglesia local. Así que esta serie se trata, en estas cápsulas que vamos a estar platicando, de la importancia que debemos de darle a congregarnos, la importancia que debemos de darle a conectarnos con otros, porque apartados del resto de la familia, apartados del resto de la tribu, por decirlo de esta forma, nosotros no podemos producir frutos por nosotros mismos, no podemos dar frutos estando nosotros solos. Tenemos que estar conectados, tienes que estar conectado, tienes que estar conectada. Y la buena noticia es que Dios quiere que estemos conectados. Dios está de nuestro lado. Y así que mi invitación para terminar este corto de reflexión aquí en Zion, conéctate a la familia de Dios, conéctate a la familia de la fe, conéctate al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Francisco? Conectándonos con otros en una iglesia local y teniendo una casa espiritual. Y si estás aquí en la ciudad de Tucson, Arizona, aquí localmente, y no tienes una casa espiritual, considera Zion. Y si estás en cualquier rincón del planeta Tierra, conéctate a una iglesia, conéctate a una familia de fe, conéctate a una casa espiritual. Conectémonos al cuerpo de Cristo. Y de la primera conexión que quiero hablarte es de conectarnos espiritualmente con Dios a través de la paz que recibimos cuando confesamos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Te gustaría hacerlo? Haz esta oración conmigo. Señor, en este momento yo me arrepiento de haber vivido sin ti, te doy mi vida por completo, confesándote y aceptándote como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Así que te animo a que te conectes a una casa espiritual local. Y recuerda, Dios te va a sorprender.